Hoy nos encontramos en Las Agualejas, lugar emblemático del municipio, donde a lo largo de los años han ido apareciendo en diferentes excavaciones piezas arqueológicas. Unas aparecieron por casualidad, otras aparecieron por excavaciones organizadas, pero será mejor que sea José David Busquier, el director del Museo Ibero de Monforte, el que nos cuente esta historia. José David, si nos remontamos al siglo V a.C., ¿qué podíamos encontrar en este paraje? Bueno, pues aunque parezca mentira, no sería muy diferente a lo que podemos ver en la actualidad. En realidad, lo que tenemos en la zona de La Agualeja es una zona fértil, cargada con gran terreno, grandes terrenos de cultivo para poder ser explotados en todas las culturas desde la época ibérica e incluso en épocas anteriores, en la prehistoria, ya tenemos algún tipo de hallazgo en la zona, sobre todo de Camino del Río, hacia Aspe y demás, y encontraríamos grandes parcelas, extensiones de terreno asociadas a los cursos de agua, muy importante en el lugar, como dice el propio nombre de la partida, Agualeja. Dos cursos de agua característicos como son el río Tarafa y el río Vinalopó, con diferentes emanaciones naturales de acuíferos en el terreno que harían de la zona un lugar rico en ese líquido elemento y que serviría tanto para la actividad diaria de los habitantes de la zona como para esas otras actividades, entre comillas, más secundarias, relacionadas con el mundo del culto, el mundo religioso, entrecomillada esa palabra, relacionadas con su vida diaria y su forma de funcionar este tipo de habitantes. Ya si pasamos al segundo siglo después de Cristo, aquí se asienta otra cultura, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de esta cultura que se asentó aquí? Correcto. El mundo ibérico, la cultura anterior o la primera de la que tenemos, aunque ya te digo que hay reminiscencias prehistóricas de otro tipo en el que hay menos actividad arqueológica realizada y tampoco tenemos tanto conocimiento de ese periodo más antiguo, pero el mundo ibérico, digamos que tenía esta zona, como te comentaba, como un lugar de hábitat, por supuesto, pero también de culto. Un lugar religioso, sagrado, relacionado con estos cursos de agua y emanaciones naturales, pero llegado el mundo romano, llegado la época romana, digamos que el área sagrada durante un periodo, al principio, en torno a la formación de la República, al primer momento antes de nuestra era, digamos siglo I, siglo II antes de Cristo, todavía parece conservar esa reminiscencia que el mundo ibérico tenía de área sagrada, pero con posterioridad, con la implantación, como tú bien dices, del Imperio Romano a partir del siglo I, siglo II, el área se convierte en una zona meramente de explotación agropecuaria, para el cultivo y para la ganadería. Los terrenos son muy fértiles, por estos cursos de agua también que estoy comentando, y por el tipo de terreno que nos encontramos en el subsuelo. De hecho, la prueba la tenemos en que Monforte sigue aprovechando estas tierras para el cultivo. Entonces, digamos que el panorama cambia. Se asientan en la zona villas de explotación agraria, lo que llamamos villas romanas, con todos sus consecuentes edificaciones alrededor de la misma, la zona de vivienda, la zona de fabricación de aceite, por ejemplo, la almazara, y todos estos componentes que los romanos supieron aprovechar y supieron, sobre todo, distribuir organizadamente por todo el territorio. Bueno, me hablas de aquella época y claro, como bien has dicho, se asienta una ciudad, lo que sería una necrópolis, como decías antes, ¿no? Hablamos del primer hallazgo casual que se produce sobre los años 70. La gente se queda un poco también, tampoco sabían exactamente lo que estaban descubriendo, veían trozos de piedra que no le daban ningún sentido. Háblanos un poco de aquella época. Sí, a principios de los años 70, en el año 72, a finales del año 72, en una de las canteras más importantes que hay junto al río Vinalopó, la zona que en Monforte conocemos como el Arenero del Vinalopó, haciendo extracciones de tierra, pues lo que tú decías, aparecen ciertas piedras que, fíjate que es curioso que para la cantera no sirven, o sea, no son de producción, no son productivas, no sirven para machacarlas y hacer áridos, que es para lo que se utilizaba. Entonces se van acumulando y en un traslado casual hacia la venta del producto donde se iba a colocar esta pieza, descubren que esa pieza tiene algún tipo de valor, de grabado, está trabajada. Entonces
al comunicar con la cantera esta situación, pues la cantera evidentemente habla de que bueno, pues existen más piedras como esa. Entonces se sorprenden un poco de decir, ostras, ¿por qué este tipo de material les sorprende tanto? Pues simple y llanamente porque al final era una piedra trabajada de época ibérica. Es el famoso pilar Estela, que luego se compone y está ahora ubicado en el Museo de Historia y Arqueología de Elche. La presencia de esta pieza hará que, bueno, tanto la gente que trabaja en la cantera como el propio municipio ya esté un poco expectante, y 2 años después aparece o descubren entre las gravas y entre las piedras que están sacando, aparece el famoso toro echado que tenemos en el museo, que ya por suerte no se va de Monforte, se queda aquí y formará parte de una primera colección museográfica que luego se transformará en lo que es el museo. Entonces, evidentemente ya el área llama la atención hasta tal punto que se comienzan a realizar intervenciones arqueológicas ya en los años 80, que desembocarán en la primera intervención sistemática en el año 95, es la excavación de la Gualeja, propiamente dicha, se llama así, donde casi todo lo que se estudia es de la época romana, aparece todo el conjunto romano más importante, que también tenemos en la sala de la primera planta del museo, y posteriormente se producirán las excavaciones en relación con la construcción de la depuradora. Pues si te parece, nos vamos al museo y vemos de las piezas de las que nos has hablado. Muy bien. Bueno, José David, después de haberme muy bien explicado todo lo que nos has dicho allí en las Agualejas, esto sería de alguna forma el punto final de todas esas piezas que se han encontrado, ¿no? Correcto, sí. Estamos en el Museo Ibero-Romano de Monforte del Cid. Digamos que aquí se aglutina o se expone todo el conjunto de piezas arqueológicas que son fruto de las excavaciones y de los hallazgos casuales realizados en la zona de la Guadeja y Camino del Río desde hace más de 50 años, o casi 50 años, para no mentir. En realidad, sabéis que, como explicamos en aquel lugar, en la zona de Campo entre Viñas, tenemos diferentes intervenciones arqueológicas sistemáticas, donde se ha realizado una intervención reglada, por decirlo de alguna manera, con permiso de la Consellería de Cultura y demás, y tenemos también hallazgos casuales como el famoso toro ibérico que tengo a la espalda, perteneciente a apariciones por casualidad durante trabajos de extracción de tierras en los años 70. De las intervenciones más importantes con las que contamos en esta zona de la Gualeja, digamos que podemos hablar, o hemos hablado ya en la otra intervención, en la zona de campo, de 2 momentos puntuales relacionados con la construcción de nuestra depuradora de aguas residuales, entre los años 2006 y 2009-2010. Hay 2 grandes intervenciones realizadas por 2 equipos diferentes de investigación que dan juego y que dan pie a la aparición de los restos arqueológicos, casi el 100% de los restos arqueológicos que tenemos en esta sala del Museo Ibero de Monforte. Casi podríamos decir, salvando algún pequeño detalle, que un ala del museo pertenece a una intervención y otro ala pertenece a la otra. En este conjunto tenemos diferentes elementos escultóricos pertenecientes a una área sacra, posiblemente de época ibérica, que en su momento igual también debió funcionar como necrópolis, aunque este hecho está menos constatado porque no se han realizado todavía a día de hoy, en el 2022, aunque las intervenciones fueron hace casi 15 años, no se han realizado analíticas de restos óseos, de los que sí aparecieron restos óseos humanos en algunas de las intervenciones, pero no se ha podido determinar concretamente que pertenezcan a una necrópolis como tal, aunque parece que el lugar sagrado sí que pudo funcionar, al menos en una parte, como necrópolis. De ahí la presencia de todos estos elementos que encontramos en la sala, esculturas de toros, animales de protección sagrada y de protección hacia el más allá, elementos escultóricos de gran envergadura, como la pareja de personajes, de las cuales solo tenemos la parte de los pies y el arranque del vestido, de la vestimenta, la escultura del guerrero ibérico, emblemática en el museo, y sobre todo, quizá de las más importantes, por no decir la que más, aunque todas tienen su importancia particular, la cabeza de toro mitrado, de las cuales a día de hoy solo tenemos 2
en la Contestanía ibérica, que una es la de Monforte del Cid y otra parecida en la necrópolis de Cabezo Lucero de Guardamar del Segura. En general, un conjunto de piezas considerable, con una calidad técnica de desarrollo muy precisa y muy bien desarrollada y muy bien conservada para la edad que tienen, casi 2.500 años. Casi todas las piezas procedentes de las canteras entre Elche y Monforte. Las canteras le conocemos como canteras del Ferriol. Las esculturas que han aparecido en Elche y que han aparecido en la Alcudia, concretamente, pertenecen a la misma zona de extracción de piedra. Entonces parece que hay una conexión, casi seguro que hay una conexión entre nuestra vecina Elche y el campo de Monforte del Cid. Piezas de época ibérica que se complementan con las de época romana. No olvidemos que en el campo monfortino, entre la Gualeja y el Camino del Río, tenemos asentamiento romano posterior. De hecho, muchas de estas piezas que tenemos en exposición en la sala ibérica no se encuentran en posición primaria. Esto quiere decir que no aparecen como tal en el lugar para el que estuvieron concebidas, sino que aparecen formando parte de un edificio de época ya republicana, de época romana, un edificio, una fontana sagrada en este caso, también relacionada con este entorno sagrado en el que se localizan todas estas esculturas. Es decir, parece que hay una continuidad de esta época ibérica hacia una época romana en la que respetan la parte sagrada de ese espacio. Posteriormente ya cambia el paradigma con la llegada del Imperio Romano y la zona para lo que más se dedica, como podemos ver a continuación, es como zona de explotación agropecuaria, es decir, una zona perfecta como se utiliza hoy en día para la plantación de diferentes productos para la alimentación y también para la ganadería. Es un momento ya en época romana en el que completamente se abandona esta idea de área sagrada y lo que se utiliza es el terreno para lo que realmente mejor viene, efectivamente, para la vida cotidiana. Para hablar de ese tipo de asentamiento tendríamos que subir a la sala romana, donde encontramos la representación arqueológica, por decirlo de alguna manera, que explica ese periodo romano en la Gualeja. En fin, como decías tú al principio, esto es el final de todas las intervenciones. Sí. Yo también me gusta decir que también puede ser el presente, el principio. Claro, ¿no? Efectivamente, sí. Porque no deja de ser una zona rica en hallazgos, seguramente quedarán muchas cosas por descubrir y por interpretar, y que a lo largo de los años podrían hacer, pues a lo mejor, quién sabe, cambiar nuestra exposición en el Museo Ibero y completarla con más elementos que lo que hagan es enriquecer el conjunto escultórico y el conjunto de piezas que tenemos ahora en exposición. Bueno, aquí tenemos una sala que está dedicada a Ginés Ruiz Nicolás en memoria de esta persona, que todavía vive, por supuesto, que descubrió ese primer toro ibérico aquí en Monforte, ¿no? Correcto, sí. En la zona que llamamos, en la misma partida de la Gualeja y el Camino del Río, conocemos, aquí coloquialmente nosotros conocemos la llamada zona del Arenero del Vinalopó. Sí. Arenero del Vinalopó porque es básica y llanamente una cantera de extracción de áridos que se utilizaban para la construcción. En esa zona de extracción de áridos pues siempre hubo varias empresas trabajando. En una de ellas trabajaba Ginés Ruiz Nicolás, al que le debemos nuestra sala de exposiciones temporales en la segunda planta del Museo Ibero. Y bueno, pues este hombre sacaba continuamente a diario piedra para su trabajo como cantero y fue acumulando, digamos, quizá está mal decirlo así, pero en las zonas de desecho, sí. Ciertos fragmentos de piedra que para su trabajo diario no servían, o porque eran más endebles, o porque no tenían manera de transformarlos y demás. Casualmente, a finales del año 1972, aparecen 3 bloques de piedra que, como otros tantos, son cargados en un camión y se trasladan a una obra en la ciudad de Elche. En aquella obra, el maestro de obras que estaba desarrollando la construcción del edificio ve aquello y le sorprende porque son fragmentos de piedra tallada, o sea, llevan dibujos, para que nos entendamos. Entonces,
como era normal, pues llaman al erudito de la zona, en aquel momento Ramos, el arqueólogo conocido en Elche, el iniciador, digamos, de la saga, que luego ha sido arqueólogos municipales hasta prácticamente nuestros días y que ahora tienen el parque arqueológico tienen en posesión, porque es su finca privada y además es su zona de exposición, del yacimiento arqueológico de la Alcudia. Y este señor, cuando ve las piezas, no duda en la posible existencia de un monumento, de una construcción realizada con esos bloques de piedra, a la que asocian como un monumento funerario. Es el famoso pilar estela que llamamos de Monforte del Cid y que así se reconoce en toda la bibliografía. Con esas piezas, Rafael Ramos, junto con Martín Almagro, Gorbea, que es el precursor de los estudios de este tipo de piezas, digamos que establecen el formato de pilar estela, o el formato, el primer tipo de pilar estela o de monumento funerario reconocido en el mundo de la investigación ibérica de los años 70 y principios de los 80. Por supuesto, esta pieza ya está en Elche en aquel momento y se queda en Elche, aunque viene del arenero del Vinalopó, evidentemente, de Monforte del Cid. ¿Qué es lo que pasa? Que Ginés en este momento ya está ojo a visor, es decir, él ve que esa pieza se la han llevado, que es importante, vuelven hacia la cantera a preguntar si hay más. Sí. Y como te decía, en las zonas de desecho de la propia cantera, Ginés, el hombre, pues les dice, claro que hay más, mira, ahí tengo un montón. Y esto ya es un poco leyenda, ¿no? Pero se comenta o parece que se dice que se llevaron incluso varios fragmentos más. Varias piezas. O fragmentos de pieza, para que no son piezas enteras, ¿vale? Sí. Para que nos entendamos, que podían pertenecer, pues bien, a bóvidos, a toros, a animales y demás, que decorarían esta área sagrada de la que estamos hablando, igual que las que tenemos en Monforte del Cid. Entonces, el hombre en su momento dijo, hombre, pues se ve que esto sí que es importante. Esto vale, ¿no? Es importante. Entonces, 2 años después, en 1974, trabajando en la misma cantera, aparece la figura que tenemos aquí a la espalda. Que está completísimo. Está entero. Le faltan los detalles que se deterioran. Ornamenta, los ojos. Exactamente, los que se deterioran. Entonces, claro, en aquel momento ya sí que Ginés no avisa a nadie, avisa a su ayuntamiento y lo guarda. Y gracias a eso pues llega hasta nuestros días. Estuvo, bueno, casi digo yo que hizo un recorrido como el de un artista, se paseó pues por toda España en diferentes exposiciones y al final termina iniciando lo que sería la colección museográfica de Monforte del Cid, junto con la pilastra ibérica que tenemos en la entrada, que también forma parte de un hallazgo casual similar. Y a partir de ahí, bueno, pues se reconoce un poquito ya en los años 70 la importancia de esa zona de la Gualeja como lugar de aparición de restos. Sacábamos la arena para la construcción y la tierra la íbamos tirando aparte, que donde tiramos cuando salían los toros, tiremos aparte había un montón. No echemos a la torba, y echemos eso, íbamos echando todo lo gordo que salía, toros y piedra y todo eso, a un montón. Y la arena a la torba, al molino. ¿Y tú te diste cuenta de que eso era alguna pieza arqueológica o qué pensaste? Que no me di cuenta yo, que no sabía yo eso lo que era. Yo eso pues lo tiraba allá al montón de la tierra y no sabía lo que era. ¿No? Todo eso fue cuando encontré los pequeños, pero este de aquí, este lo encontré ya mucho después, sería pues a lo mejor al año encontré yo este. Eso lo encontré yo casi, está en el 74, pues eso se llevaría en el 73. No, había pasado todo eso, pero cuando encontré ese es cuando vino también toda la gente, cuando encontré ese, cuando aquellos se lo llevaron ya no paraban de venir para allá y para acá, pero cuando se encontró ese es cuando vino venían de Alicante, venían de Elche, venían de Novelda. Entonces cuando venían ellos a hacer las fotos ahí, que son las fotos que me hicieron a mí ahí, con el camión, con la pala, ese toro lo guardé yo en un almacénico que teníamos y estuvo allí, pues, no tuvo mucho tiempo, porque si hubiera estado más tiempo yo creo que se lo hubieran llevado. Yo lo cargué en la pala, se lo carguemos con un albarradín debajo para que no se rozara y lo trajo aquí a la pala. Yo sí que estoy cierto que saqué los toros, aquello y ese. De los palizas que habían allí,
El que lo sacó de los toros fui yo. Yo no tengo esos pelos en la lengua para decir lo que he sacado. Si fuera otra cosa diría, no, esto yo no lo he hecho. Pero eso sí, eso me acuerdo perfectamente. Los cargué, los saqué y este también. Ese también, eso me acuerdo yo como si fuera ahora. Me has comentado lo del Pilar Estela, que está en Elche y que se va a quedar en Elche, pero en Monforte se ha hecho una réplica exacta que se va a colocar aquí en el museo para estudio, ¿no? Para que la gente la vea. Correcto. A ver, la intención, y en ello estamos trabajando junto con el Ayuntamiento de Elche y su Museo Arqueológico, el MAE, la intención es traer esa pieza original en cesión temporal. O sea, preparar una exposición temporal, digo, porque tendrá que devolverse a su museo de origen, donde se pueda apreciar los fragmentos originales, que recordemos, solo son 3, no tenemos el Pilar Estela completo de manera original, en nuestro museo, o sea, en una de las salas temporales de nuestro museo. Para ir más allá, lo que ha hecho la Concejalía de Cultura y Patrimonio del Ayuntamiento de Monforte del Cid, haciendo un gran esfuerzo tanto económico como a nivel técnico y de trabajo conjunto, ha sido generar una pieza replicada. O sea, todo el monumento en sí está realizado en réplica en piedra también, o sea, es idéntica a la original y sirve para 2 cosas. Esta réplica. Una, para dejarle a Elche un Pilar Estela similar cuando nos traigamos el original en su momento, el momento que se pueda, y por supuesto para después nuestra exposición, en el momento que se cierre la exposición temporal, tener también una exposición permanente donde la gente pueda ver ese Pilar Estela en su formato original. ¿Qué es lo que nos beneficia esta réplica? Nos beneficia en que se puede desarrollar una exposición del siglo XXI, como la llamamos ahora, con carácter inclusivo. ¿Esto qué significa? Pues que podemos tener una pieza que, a diferencia de las que hay ahora en sala, como casi en todos los museos, esta pieza sí se va a poder tocar. La van a poder tocar los niños, se va a poder realizar una exposición en la que un invidente pueda acercarse al monumento y poder tocarlo con las manos. Entonces, se está trabajando en una exposición bastante agradable para el espectador, simplemente por eso, porque bueno, el museo ahora cuenta con piezas replicadas a nivel de cerámica que también pueden utilizarse para el visitante y para los talleres con niños y niñas, pero claro, un monumento de esa envergadura, que mide casi 3 metros de altura, pues va a ser curioso poder acercarse a él y tocarlo, porque no va a ser un original, entonces no va a estar prohibido el acceso. Bueno, pues ahí andamos. La verdad es que la pieza apareció en Monforte del Cid, o los 3 fragmentos de la pieza aparecieron en Monforte del Cid, son del pueblo, pero por circunstancias de la vida pues han recaído en Elche, igual que un conjunto mucho mayor del que tenemos aquí, por hablar un poco así del conjunto de piezas que han aparecido en las excavaciones arqueológicas, están ahora depositadas en el Museo Arqueológico Provincial de Alicante, en el MARC. Porque en aquel momento el Museo Ibero de Monforte del Cid primero no existía, digamos que este museo se genera en el 2011, se inaugura y se genera a partir del 2010, por la cantidad ya ingente de piezas que están apareciendo en las excavaciones arqueológicas de la depuradora, que ya generan una consistencia tal que son necesarias exponer en el municipio donde están saliendo, pero hay otro conjunto monumental o increíble de piezas que está en el Museo Arqueológico de Alicante. Por ejemplo, si nos fijáramos en las salas, la mayor carencia o la mayor ausencia, por la espectacularidad del resto, evidentemente, son las piezas cerámicas. Las piezas cerámicas aparecidas en las excavaciones están casi todas en los almacenes del Museo Provincial. Para que te hagas una idea, en la excavación de la fontana de la Fuente Sagrada, como es un lugar sagrado y votivo donde se realizan ofrendas, aparecen cantidad enorme de cacharros, para que nos entendamos, de piezas cerámicas enteros, que las personas del poblado o del entorno, más bien del entorno, porque eso parece que sería entrar mucho en detalle, pero parece que funciona para todo, digamos que para que nos entendamos con conceptos actuales, sería un santuario comarcal, ¿vale? No solamente local, porque hay tanta cantidad de elementos asociados a él que no puede ser solo de un poblado que esté aquí en Monforte del Cid, tiene que ser de varios poblados. Correcto. Pues en esa fontana aparecen en su interior vertidos o echados y rotos
multitud de cacharros pertenecientes a ofrendas que están depositados en el mar, que haciendo una labor muy ingente de estudio de ellos, de esos fragmentos, se podrían pegar y se conseguirían piezas enteras. Sí, sí, sí. ¿Vale? Eso no está aquí ahora todavía, tampoco se ha puesto nadie a hacerlo. Claro, es que es un trabajazo, ¿no? Es un trabajazo y además tampoco tenemos tanto espacio para tener tanto material. Pero bueno, te decía que esto venía a explicarlo porque las circunstancias del momento hacen que ciertas piezas se vayan a otros museos y allí están. Se pueden pedir en cesión temporal, se pueden pedir en depósito permanente, pero bueno, evidentemente no hay negación de nadie de ceder ciertas piezas. De hecho, varias de las que hay en esta sala están cedidas porque el depósito legal, por entendernos así, se encuentra todavía en el Museo Provincial y no hay ningún problema. Se va renovando convenio y ya está. Pues si te parece, subimos a la segunda planta. Correcto. Y terminamos de ver las piezas. Vale. José, como me has comentado, la segunda planta del museo es todo romano, ¿no? Sí, es lo que os comentaba abajo. En la zona de la Gualeja y Camino del Río, digamos que deja de existir esa zona sacra o de santuario, o incluso es posible que de necrópolis, y la explotación agraria es lo que manda a partir de, sobre todo, del siglo I antes de Cristo, siglo I después de Cristo. La prueba o buena prueba de ello es el material que aparece en esta sala. No solamente este material es de la zona concreta de la Gualeja y Camino del Río, sino que hay elementos extraídos de otras excavaciones, sobre todo en la zona de los Baños, que están un poquito más alejadas, aunque sí que forman parte de toda la misma explotación agraria romana. Y, como decía, buena prueba de ello son las piezas que aparecen en este lugar, que ya pertenecen a la vida diaria de lo que sería una villa o un asentamiento agrícola de época romana. En este caso tenemos restos de lo que vendría a ser una almazara en época romana, a lo que llamamos torcularium, restos de material cotidiano, es decir, lo que podría haber en una casa, elementos cerámicos que representan pues, los candiles de iluminación, las lucernas en el caso de época romana, morteros, restos del ajuar de los habitantes, o bien plaquitas de maquillaje de las mujeres, o alguna aguja de pelo y demás, y elementos decorativos de lo que sería esa vivienda, como la propia, el fragmento de caño de fuente hecho en bronce, que estaría formando parte de una villa de gran prestigio, y elementos constructivos representativos de la vivienda, cornisas, pilares, bases de columna y demás, estucos incluso, que adornarían las paredes, que forman todo ese conjunto de elementos, tanto útiles cotidianos como constructivos, que se asocian a una implantación romana localizada en la zona y, sobre todo, como digo, que utilizará esa zona como lugar de autoproducción o de explotación agropecuaria y ganadera. Pues terminamos nuestra visita en las Agualejas, si te parece, y allí finalizamos el programa. Muy bien. José, nos encontramos en el lugar donde se encontraron prácticamente la mayoría de las piezas que hemos visto en el museo, ¿no? Sí, correcto. Como os he comentado antes, con la construcción de la depuradora y todos sus canales de salida y entrada de aguas, todos sus canales de funcionamiento, se realizan dos grandes campañas de intervención separadas en varios años, en las que aparece casi todo el material que existe hoy en día, sobre todo en la planta baja del Museo Arqueológico, en el Museo Ibero de Monforte del Cid. Por supuesto, los bancales o las zonas de cultivo utilizadas por el edificio de la depuradora y todas sus instalaciones auxiliares fueron excavadas porque la ley de patrimonio así lo indica, pero tenemos que entender o tenemos que tener claro que el resto de bancales o el resto de zonas ahora mismo cultivadas o sin cultivar en barbecho o como estén en las condiciones que estén, siguen teniendo restos arqueológicos en potencia. La zona es muy rica, como comentábamos al principio. El lugar está lleno de hábitat, o está poblado de hábitat de diferentes culturas, sobre todo época ibérica y época romana, y encontramos en todo el conjunto alrededor de la propia depuradora
posiblemente en el subsuelo más restos arqueológicos, bien de las propias civilizaciones ya estudiadas o bien de otras que todavía no hemos descubierto. Claro, aquí puedes encontrarte, porque se ven muchos viñedos y se ven muchas plantaciones, que cualquier persona que pase con el tractor puede, sin querer, sacar una pieza, ¿no?, arqueológica, Así porque es. están casi a su suelo, ¿no? Así es. De hecho pasa, es muy común que en los defonders de bancales, cuando se quita la piedra que molesta para la agricultura, parte de esa piedra sean algunos elementos arqueológicos que llamamos. No tienen por qué ser, por supuesto no tienen por qué ser esculturas y piezas importantes, pero sí que hay material de construcciones más normales, de viviendas, de construcciones anexas a lo que son las zonas en las que se encontraban los principales monumentos que tenemos en el museo. Y muchas veces se reconoce esa piedra trabajada, que ha sido tallada en un taller, algunas veces simplemente en los perfiles de los bancales o en las acumulaciones de piedras de los bancales aparece algún trozo que perteneció a una figura de este tipo. La mayor parte de los casos los agricultores o lo saben y no lo comunican o simplemente no lo saben. Esto también puede pasar. A ver, desde aquí hacemos un llamamiento. No pasa absolutamente nada por comunicar un hallazgo de ese tipo. Nadie va a perder su finca, ni se le va a paralizar el cultivo, ni nada del otro mundo. Pero sí que es cierto que nosotros, desde el museo y desde el propio ayuntamiento, primero en cumplimiento de la ley, pero también por propio conocimiento de nuestro pasado, digamos que nos gusta mapear el territorio y nos gusta situar en diferentes puntos donde han aparecido estas piezas, con lo cual, si alguien en su zona de trabajo, en su bancal, ha encontrado algún tipo de pieza que nos puede decir dónde está, no le va a pasar absolutamente nada, simplemente vamos a tener un indicio de la dimensión que esto pudiera tener, ¿de acuerdo? Yo animo a gente que lo pueda ahora mismo conocer, que la habrá seguro, o que de aquí en adelante casualmente le aparezca eso, pues que puede comunicar con el museo y no pasa absolutamente nada. Bueno, pues como hemos visto, las Agualejas, el Camino del Río, toda esta zona, nuestros antepasados la poblaron y dejaron constancia de toda su cultura. En definitiva, es la historia de mi pueblo.